Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad que se transmite ahora en estos momentos, tanto desde el Facebook de Los Ojos de la Bestia como de Radio Universidad Wadi, así como también en la 94.5 FM de Radio Universidad. Y por supuesto, nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa, muchachos, ustedes ya lo saben. Larga vida a la bestia. Muerte a la vanidad. Exactamente. Están aquí conmigo Luis Ramírez y por supuesto como gran invitado de honor. Bueno, ¿qué digo invitado? Él es parte de la bestia desde su concepción, desde la que la bestia salió de su huevo y le mostró al mundo sus primeras garritas. Jorge Carlos Cortázar estuvo ahí desde la primera piedra como San Pedro. Y como pueden ver, la comparación es válida por toda la barba que ya lleva acumulada después de varias semanas. Es Luke COVID 2020, ya saben. Así es. Bueno, quienes nos escuchan desde radio no lo pueden ver, pero quienes nos están viendo desde Facebook Live, desde Facebook por lo menos, sí pueden apreciarlo. Yo soy Manuel Escoffier, como siempre. Y bueno, pues empezamos ahorita un poquito tarde, con un poquito de retraso. Les pedimos una disculpa por eso. Es un poquito complicado a veces coordinar esta triple transmisión entre dos portales de Facebook y una señal de radio abierta, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que si bien es un tema que ya tiene que ver con algo que pasó hace ya muchísimas décadas atrás, de hecho es parte de la misma historia del cine, en muchos aspectos nos ayuda a poner en perspectiva muchísimas cosas que están pasando ahora con esto de la pandemia, con esto de la crisis y sobre todo de la crisis, yo creo que indiscutible, por la que ahora tanto el cine como toda la industria del entretenimiento audiovisual está atravesando. Estamos hablando de la cuestión del cine de la posguerra. ¿Qué es el cine de la posguerra? Pues vamos a acotarnos y vamos a hablar de cómo se llama, de todo ese cine en diferentes partes del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, Latinoamérica, que se estuvo haciendo durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. ¿Estaría justa ese rango, chicos? Digo, estaría bien acotarlo allá porque, como más bien has dicho, por cierto, perdón, hola al auditorio, hola Manuel, hola Luis, Hola. es realmente medir las consecuencias y las olas de lo que significó la Segunda Guerra Mundial puede parecer, como bien has dicho, algo muy lejano, exacto, como dice Luis, o sea, llegan hasta el día de hoy, así que podemos meter la guillotina hasta por ahí de los 60s para poder centrar la discusión sobre ese momento. Claro, porque si a eso vamos, o sea, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo lo que vimos en cine hasta el año pasado y principios de sería considerado cine de la posguerra, porque viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a tratar de utilizar este rango de décadas como nuestro, vamos a decirle, campo de estudio. Pero antes de eso, para introducirnos al tema, ¿qué te parece, Jorge Carlos, si Luis nos hace el favor de darnos un contexto general de qué estaba pasando y sobre todo darnos pistas de cómo podemos relacionarlo con nuestro presente? Entonces, Luis, si eres tan amable de ponernos en contexto, por favor. Gracias y hola a todos. Gusto en saludarlas. Pues mira, a mí me importaba mucho, por eso te platicaba de él, porque el periodo de la guerra fue de las guerras mundiales, fueron periodos en los que se detuvo muchísimo de la cultura. No se detuvo en su creación, sino en su expansión, en su exhibición, en su compartir, ¿no? En su interactuar con el público. ¿Y qué sucede? Para mí lo importante es que yo lo asemejo un poco a lo que está pasando ahora. No estoy diciendo como algunos políticos que esto es como estar en guerra, ¿no? Pero los doctores son soldados en la primera línea. Digo, eso ya depende de cada quien. Sí, eso depende de cada quien, ¿no? Pero el punto es que sí,
ahorita los cines se detuvieron, leí la noticia de que Cinépolis y Cinemex están vendiendo ya sus salas, ya las están dejando. ¿De plano? Sí, ya la noticia la podrán encontrar por ahí, pero Cinemex y Cinépolis están, bueno, ya cerraron muchas salas y ahora ya las están dejando ir, ya el espacio en sí, hasta que venga otra cosa. Y eso me recordó un poco una escena está haciendo la conexión muy rápida, del King Kong de Peter Jackson, independientemente de la opinión que tengamos de esa película, que comienza justamente con un cine-teatro donde pues ya los artistas están intentando hacer lo que pueden, pero pues ya no hay público, ¿no? Ya se acabó eso, la cultura estaba detenida. Y eso me recuerda mucho la obra, como lo fue allá. Me acordé de la hablando de eso, me regreso rapidísimo, la Primera Guerra Mundial termina, ahí la primera posguerra, el cine tendría que 2 décadas de estar empujando cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y al detenerse, pues dejamos de ver todo, se volvió panfletario igual que en la segunda, se cerró, se volvió documental un poco, se volvió una herramienta que ya no era de entretenimiento por el momento. Pero también, perdón, pero sí, cierto es, después de la Primera Guerra Mundial, definitivamente como ocurrirá con la Segunda Guerra Mundial, si bien todavía no se puede hablar propiamente de una industria, que ya se estaba apenas empezando a formar, y bueno, viene este impasse de la Primera Guerra. Creo que es curioso que también terminado la Primera Guerra Mundial, surgen, como comentabas tú, Luis, fuera del aire, estas vanguardias artísticas que saliendo un tanto de este sentimiento de desesperanza y de, incluso podríamos decir, cinismo, y como que ya pues nada vale o todo vale. Y curiosamente, todo vale. Y entonces, ¿no? Todas estas nuevas locuras alemanas y europeas, sí, que por supuesto. No, bueno. y el espíritu de la época se refleja, ya hablamos de este expresionismo alemán, que sí, ya sé que suena como una especie de cliché, pero por algo es cliché, porque es algo que ya es un punto de inflexión, no solo en el cine, sino culturalmente, con esta visión oscura, sombría, distorsionada de la realidad, donde hay por un lado también cierta añoranza de ciertas utopías dentro de distopías, hablando del caso de Metrópolis, y luego como vendrían otras obras. Y bueno, había como que este mundo que conocíamos, ya vimos que puede destruirse. Y se comenzó a reconstruir. Exactamente, con estas loqueras, y estas loqueras que por llamar de algún lado, de alguna manera, que alimentaron el cine y el arte. También venían alimentadas de mucho de lo que causó uno de los tantos, digamos, ingredientes que aceleraron la destrucción que causó la Primera Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico. Claro. Del cual el cine mismo es una consecuencia. Y bueno, es curioso ver cómo pensar en un cine de posguerra que hablaba de estas cosas, pero sin necesariamente referirse a ellas directamente. Se ven reflejadas en términos visuales, antes de que llegara el sonido como tal, las tensiones, las pesadillas y los temores propios de la época. Claro, bueno, los cines que cerraron, reabrieron, pero con la idea de hacer grandes cines exóticos, ¿no? El cine, el teatro egipcio, el teatro chino, estos grandes cines. ¿Tú dirías, Luis, entonces que fue a raíz de esta circunstancia y de este periodo que empezó esta tradición de los grandes palacios cinematográficos, esta era de estos, como te dices, cines que mucho de esta generación recuerda como estos lugares llenos de magia y de un sentido comunal de convivencia, como comentan nuestros abuelitos a veces, de que ir al cine era un acontecimiento social, era como ir a la misa o ir a una cena familiar, te vestías y todo este ritual, diríamos que ahí empezaría eso. Bueno, de entrada, sí, por supuesto, pero de entrada además el Hollywood
ya se forma, se consolida, de todas las empresas de creación cinematográfica se van a California, construyen Hollywood en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, construyen los grandes cinemas, meten aire acondicionado, porque antes en verano nadie iba al cine, o sea, no iban a hacer su sauna un poquito, aparece la cámara reflex, o sea, un poquito haciendo el reflejo de cómo ahorita las nuevas tecnologías intentan atraer al público de nuevo. Ahí pues era para las salas de cine el aire acondicionado y para la producción el mejor sonido, la mejor fotografía. Los cineastas ya podían ver mientras filmaban lo que estaban filmando porque aparecieron las cámaras reflex. Habría que recordar que antes de eso nomás había que poner la cámara a ver qué pasaba, ¿no? O sea, sí, se comparte la tecnología para crear y hay una especie de florecimiento, voy a decir, del arte cinematográfico. Nosotros compartiendo aquí unas imágenes. Sí, vamos, estoy tratando de ver si pueden entrar porque queríamos hacerlo un poquito interactivo, pero bueno, creo que mejor vamos a concentrarnos en la... Ok, bueno, entonces... Hablemos al teatro de la mente, que lo imaginen. Así es, exactamente, sobre todo para quienes no pueden verlo allá. Exacto. En radio. Hagamos una transición entonces entre la primera y la segunda. El periodo de posguerra fue un poco breve entre la primera y la segunda y el cine comienza a agarrar mucha salud a nivel mundial, entonces crecen las vanguardias en Italia, en Francia, en Europa en general, en Hollywood se empieza a volver este gran monstruo, esta gran bestia. Y diga, usted... No, perdón, y nada más quería acotar un poquito, igual se empieza a comprender el poder del cine como propaganda. Ah, claro. Como ocurriría en la Unión Soviética, en la naciente Unión Soviética con la revolución bolchevique, y como lo entendería muy bien el nacionalsocialismo y Hitler, Goebbels, cuando surgen estas películas que son unos monumentos en términos de técnica cinematográfica, pero termina siendo propaganda nazi. Sí, y no olvidemos también... Claro, Jorge, y no olvidemos también que en términos de crear propaganda cinematográfica, Alemania y Rusia no eran los únicos, no. Porque otro que cantaba súper bien las rancheras, en ese sentido yo creo que muchísimo más y hasta con voz de barítono, eran los propios Estados Unidos, que justamente durante la guerra y produjeron muchísimo material cinematográfico de propaganda, y después de la guerra todavía más con todo esto de la Guerra Fría y de la amenaza anticomunista. En ese sentido quisiera aprovechar para recomendarles ampliamente, si no lo han visto, este maravilloso documental que creo que es de 4 o 5 partes, no recuerdo, que se llamaba, creo que son 5 partes, que se llamaba Five Came Back, 5 regresaron, que habla justamente sobre 5 directores hollywoodenses que durante la guerra fueron enviados al frente de la Segunda Guerra Mundial para, ya sea para recabar material cinematográfico o para realizar películas de propaganda a favor de los aliados. Entre ellos mencionan a John Huston, a Frank Capra, no recuerdo los otros, pero son también bastante conocidos. George Stevens es otro, es un documental original de Netflix, muy fascinante en cuanto a esta cuestión de cómo se utilizó esta propaganda para vender estas ideas, e incluso tomaron como inspiración muchas de las técnicas propagandísticas del propio cine soviético, del propio cine nazi. Entonces, que cada nación estaba tenía en ese momento un cine muy saludable y creciente, justamente cuando entra la Segunda Guerra Mundial y como bien dicen, y ahí hay un cisma entre todos los cines, ¿no? De hecho, empiezan a haber restricciones, no pueden haber películas americanas del gran Hollywood en Francia, en Italia, en Alemania, en Rusia, ¿no? Hay como cortinas para que no vean, no como ahora, pero de alguna manera sí hubo una separación entre los cinemas, que termina esa separación cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, llega la posguerra de la que podemos hablar ahorita, que alimenta el cine de hoy, porque hay un tratado interesante. Tengo que decir que busqué el nombre en internet, no estaba tan fresco en mi memoria, pero recordaba que Estados Unidos llegó a Europa y dijo, ese tratado, búsquenlo por ahí, Bloom-Burns. Llegó Estados Unidos, se sentó a la mesa con Francia y con el resto de Europa y dijo, ok, les vamos a condonar la deuda enorme que tienen con nosotros por haberlos salvado, pero
van a dejar libre la entrada de todos nuestros productos culturales. Y a partir de entonces se acaba la cuota máxima que podía haber de películas hollywoodenses en Francia, en Alemania, en otros lugares, y ¡pum! Nos comienza Hollywood a meterse en todos lados. ¿No? Que eso es un tema, Jorge Carlos, ¿recuerdas cuando tuvimos invitada a nuestra amiga María Cristina Rosas, autora del libro Los Simpson, Cultura Popular y Poder Suave, que por cierto un saludo enorme a María Cristina si nos está viendo, que ella hablaba justamente de eso, del poder suave, de cómo la cultura popular y sus productos son también parte de este proceso de, vamos a llamarle, de neocolonización o de propaganda, ¿no? Entonces yo creo que es en este periodo cuando eso también, con base a lo que Luis acaba de decir, eso queda clarísimo, ¿no? Y es interesante sobre todo porque vemos que la repartición como el juego geopolítico no solo incluye repartición de territorios y trazo de fronteras, sino también la geografía simbólica, cultural y comercial, que está íntimamente ligado a los productos culturales y particularmente el cine, sobre todo porque ya, a diferencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ya estamos hablando de industrias cinematográficas, en el caso norteamericana, que sí sufrió en términos de producción comercial, ya que todo, como bien dijiste, Manuel, se volcó en la propaganda, en su gran mayoría fue donde, por cierto, México encuentra su gran break de historia desde su época de oro, al llenar el mercado que ya nos estaba atendiendo por parte de los norteamericanos. Pero también vemos una industria tan golpeada y diezmada de los perdedores, llamamos la italiana, como los estudios Cinecittà fueron utilizados básicamente como almacén de artillería y pues volaron en pedazos. Ya digamos la tercera que pasó con Alemania y fue de esas naciones, y bueno, igual, perdón, Francia, porque fue una nación ocupada. Sí, claro. Fue entonces el encontrar la manera de reconstruir esta industria, y también habló mucho de la visión que había en la política cultural de cada país para darle esta importancia y ese peso al poder y al producto cultural y al poder comunicativo del cine, no solo para recuperar una industria, sino también, como en el caso como se vería particularmente en Italia, la creación de una identidad nacional a través del cine, o un cine que tuviera una identidad, como ocurrió con el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, todos estos que vienen, estos nuevos cineastas en ese entonces reciben la ola enorme después de este tratado del cine hollywoodense, y de ahí toman para crear su nuevo cine. Y ya pues... Ya con recursos escasos, no, simples, porque saben que no pueden competir con toda la infraestructura que Hollywood tiene. Pero, por ejemplo, en el caso de la Nouvelle Vague, pese a que hacen en ese sentido, una crítica y un frente de respuesta al artificio y a la espectacularidad del cine hollywoodense en el sentido clásico que se había manejado desde entonces, de alguna manera también hacen homenajes y tributos a cineastas como John Ford, ¿no? Incluso como Orson Welles, ¿no? Porque lo deconstruyen, lo critican, pero al mismo tiempo le hacen un tributo. ¿Por qué? Porque ellos, después de la ocupación alemana en Francia, por ejemplo, en la Nouvelle Vague, empiezan por primera vez a ponerse al día con todo el cine estadounidense que no logró entrar durante la ocupación nazi. Entonces, y eso obviamente hace que adopten los convencionalismos, clichés y tropos de muchas de estos estilos y géneros de estudio hollywoodense de fábrica, y darle su propio giro, cosa que después, como tú mencionaste, cineastas como Tarantino y los herederos culturales de la Nouvelle Vague y harían también a su vez con el cine de estos cineastas de este periodo. Creo que es una manera, digo, estoy tratando de encontrar una analogía y a riesgo de que sea evidentemente muy simplificadora, incluso equivocada, me vale, lo voy a decir, es como el cine de Hollywood de esta posguerra esa guerra que estaba terminando, para los que conformaron, la nueva ola francesa, era como que si Hollywood y algunos directores de Hollywood eran como lo que hoy es el Marvel
a los super geeks de los comic books. A ver, ¿puedes elaborar un poquito más al respecto? Es decir, como que, wow, es la onda, o sea, sí, como, bueno, quitándole un poco la cuestión del recelo y a la ocupación cultural, digamos, de la industria norteamericana, la admiración con la que se veía a autores como, oye, y eso que estoy usando la palabra autor, viene justamente la contribución de la nueva ola al ver al cineasta, a los cineastas como autores a nivel de una obra literaria, ver, y como que el Hitchcock, John Ford, etcétera, etcétera, eran como que los Marvels y los DCs, y la Cinémathèque Française era el Comic Con. Donde iban a reunirse en el sentido jóvenes, de que era algo nuevo, era algo diferente que les dio la oportunidad para crear cosas nuevas y de alguna manera hacer lo suyo, ¿no? Se creaba, exacto, se creó un fandom alrededor de esto. O sea, bueno, pero no exactamente de la misma manera en que tenemos fandom hoy. Actualmente, no, porque no todos los que hoy van al Comic Con crean un nuevo lenguaje y una nueva aproximación. Los fanáticos de Marvel. De hecho, yo diría que actualmente no lo hacen. Sí. Si los fanáticos de Marvel crean una obra nueva del cine a partir de ver Iron Man y Los Vengadores, pues podríamos hablar de algo sin parecido. Pero hablo más bien en cuanto al impacto que esto tuvo y cómo formó a un Jean-Luc Godard, a un Alain Resnais, a un François Truffaut, a esos directores de la nueva ola, primero como unos totales clavados y geeks de ir al cine y de ver cada película que programaba Henry Langlois, que era el director de la Cinemateca Francesa, crear un órgano de crítica cinematográfica que fue el Cahiers du Cinéma, los cuadernos de cine. Sí, por supuesto. Y esos críticos y algunos de esos críticos de cine se convirtieron en directores. Y cuando plantaron, como dijeron, vamos a hacer cine, y empezaron a sacar sus películas, realmente crearon, pues fue una nueva ola, fue una ola y fue algo que sí, que ha seguido influenciando a los, como decías, Manuel, a estos herederos naturales de este cine francés que se inspiraba en ciertos rasgos de Hollywood y que luego terminaron influyendo en lo que sería posteriormente, ya en los límites que nos trazamos hoy para discutir, en lo que sería el nuevo Hollywood. Bueno, yo creo que también habría que esperar un poquito en el tiempo para en retrospectiva ver si efectivamente las futuras generaciones de cineastas, asumiendo que las haya, a partir de este sentido de comunidad o de identidad cultural que sea que hayan desarrollado a partir de franquicias como Marvel y demás, tomen eso como referente para crear algo nuevo y algo que los defina a sí mismos. Y yo creo que eso está todavía por verse. Antes de continuar, quiero aprovechar para agradecerles sus saludos y felicitaciones y comentarios a César Enrique Sotelo, que dice Dios salva a la bestia. Pablo Isaac Herrero, un saludo a nuestro querido amigo Pablo Isaac. Saludos, gracias. Moisés Alcántara, que por cuestiones de logística no nos pudo acompañar hoy, dice un abrazo virtual para todos. Pues también un abrazote para ti, Moisés, virtual, porque ahorita se supone que no debemos abrazarnos. Ya en algún momento quizás sí, pero ahorita pues vamos a mantener la sana distancia, su sana distancia, como sea que se llame. Yo también creo que es importante también mencionar otro aspecto muy importante del cine de la posguerra, y creo que tú también sacaste colación mientras nos preparábamos para ir al aire, Luis. Temáticamente, ¿no? En los contenidos del cine que se hacía en este periodo, ¿de qué manera está manifiesta, digamos, esta sensación de, no sé, ya sea de trauma o de desencanto o de empezar de nuevo, de incertidumbre después de la guerra? Por ejemplo, yo creo que tan solo en el cine clásico hollywoodense, que eventualmente luego retomarían estos cineastas de la Nouvelle Vague y otras corrientes, como dice Jorge Carlos, yo creo que el ejemplo más significativo y más notorio, quizás obvio, sería el film noir, el cine negro. Y tú mencionabas, cuando estábamos preparando el tema, un referente que
quizás no empezó, era un actor que quizás no empezó como referente o símbolo o sinónimo del cine negro, pero en retrospectiva, en hindsight, con el tiempo empezó a ser sumamente asociado con eso, que es Humphrey Bogart. Y cómo Humphrey Bogart desarrolla un arquetipo de masculino muy específico a partir de este cine de la posguerra. No sé si podamos hablar un poquito sobre ello. Ahí ya, además de que la posguerra es un periodo en el que es efervescente, donde uno está tomando los pedazos de lo que quedó de toda la cultura mundial, de este evento planetario que detuvo un poquito las cosas, y los creativos empiezan a agarrar pedazos, pasa la parte técnica y la parte estilística, el estilo, el cine de autor comienza a agarrar un furor enorme. Ya la gente quiere ver las películas específicamente de ciertos directores. Bueno, ya venía de antes, pero además. Pero Humphrey Bogart se vuelve el rostro del cine negro para agarrar esta sensación de desesperanza, de qué vamos a hacer ahora, de cinismo. El cinismo, todo vale, la ironía de este bravado del hombre que quiere hacer más cosas. Y además, todos tienen una historia de la guerra. ¿Qué fuiste en la guerra? Fui soldado, artillero, estuve en un submarino, estuve aquí y allá. Entonces, estas pláticas eran como el tema, era como hablar de qué hiciste durante la pandemia, ¿no? O sea, si ya terminó la pandemia ahorita, ¿qué hiciste durante la pandemia? No, pues yo me fui a esconder acá, trabajé de esto y lo otro, me acuerdo lo difícil que era, se hablaba mucho de eso. Y volverse a encontrar, había mucha reunión de hombre-mujer en ese sentido, de encontrar a la pareja ideal después de haber estado lejos. Era un reencuentro con cinismo, ironía, un dejo oscuro o de regresar al hogar que se dejó durante la guerra y tal vez descubrir que ya no era lo mismo, o tal vez en el fondo nunca lo quisiste, y de ahí pues todo el número de, digamos, quizás de divorcios o de problemas conyugales que vinieron, y que hay muchísimos, digamos, melodramas producidos en el cine hollywoodense que reflejan eso, o sea, de cómo esta imagen de la familia nuclear americana perfecta empezó a ser puesta en tela de juicio en muchos aspectos, y en ese sentido también hay en YouTube lo pueden ver completito los tres capítulos de este maravilloso documental producido y conocido por Martin Scorsese que se llama Un viaje personal a través del cine norteamericano. Y hay un periodo, si no me equivoco, donde hay un capítulo de esos tres, creo que es el tercero, donde dedica una buena parte de ese capítulo a hablar específicamente de estos melodramas de la posguerra, de cómo ponían en entredicho esta cuestión no solo del American Dream, ¿no? Del éxito material, comercial, sino también de esta imagen de la familia perfecta que muchas veces era fachada para no hablar de temas tabús que estaban debajo de la superficie, ¿no? Y todavía reinaba el código Hays, que todavía no permitía mostrar explícitamente ciertos asuntos, y cómo de alguna manera algunas cosas que relacionadas con violencia, sexualidad, uso de drogas, estaban como que de alguna manera codificados, vaya la redundancia, de otra manera. Y yo creo que llama la atención, no me acuerdo si lo menciona Scorsese en este documental o en qué libro se menciona el asunto, pero igual, así como está este arquetipo que sí tiene toda la razón con Humphrey Bogart, del hombre duro, de este héroe antihéroe desencantado de la posguerra, también la mujer fatal, la femme fatal. La femme fatal, que además tiene que ver un poco con la cuestión de que cuando, habiéndose ido los hombres a la guerra, las mujeres toman los puestos de trabajo. Y perdón, Jorge, antes de que nos linchen, aclarar, en esa época, en el contexto de ese entonces, para que quede claro. En esa época también había la cultura de la cancelación, no olvidemos la lista negra de Hollywood. Pero eso es otro tipo de cultura de la cancelación. Pero bueno, Jorge, continúa. Disculpa por la interrupción. No, descuida. No, es que bueno, la creación del arquetipo de la mujer fatal, que en algún lado, ahorita no recuerdo el autor que lo menciona, pero me parece un análisis muy interesante, que las mujeres al ocupar puestos de trabajo, empiezan a ocupar la vida laboral que había, los puestos que habían dejado los hombres que se van a la guerra, empieza a experimentarse ya un empoderamiento.
y una conciencia de la cuestión de la división de roles de género, aunado a un regreso de los hombres dañados cuando no se conocía algo que estrés postraumático, ¿qué es eso? Sí, incluso después de la guerra de Vietnam se acuñó el término. Evidentemente, estas tensiones también se forman parte de la trama de las historias narradas en el cine. Y nada más, para no ocupar más tiempo, así como hay esto que ocurre en Hollywood, y regresando un poquito a la nueva ola, creo que una película que es sumamente interesante, que toma directamente los temas justamente que relacionan a Japón y Occidente, es una película, la primera película de Alain Resnais, que es Hiroshima, Mon Amour. Maravillosa. Que además de utilizar un lenguaje cinematográfico muy distanciado de una película normal, es cuando se habla, cuando se piensa en las películas francesas, esas películas raras que nadie entiende. Pero no, eso sí, es no, un no lenguaje. pasa nada y la cámara se queda quieta durante 3 minutos y no hay acción. Y con un lenguaje sumamente poético, abusando del término y cayendo en el cliché del lenguaje poético en el cine. Es algo que agarra cierto cine emanado de la posguerra, que se toma el atrevimiento de tocar además una relación interracial, en el contexto casi inmediato de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ambientado parcialmente en un Japón diezmado, justamente por esto. Es decir, que hay muchos lugares a los cuales acudió el cine para reflejar estos temas, y donde, bueno, creo que lo importante es cómo el cine de una u otra manera le toma el pulso al mundo. Bueno, habría que ver, si hablando del pulso de cómo queda cada país, habrá que recordar que Kurosawa en la posguerra se vuelve un fenómeno internacional, ya se vuelve más fuerte, ¿no? Y tiene películas que reflejan cómo le fue a Japón, como Ikiru, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Esa tristeza que refleja el hombre en su, bueno, no hagamos spoilers de una película de hace 70 años, pero porque valen mucho la pena todas las de Kurosawa, pero sabrán, ¿no? Rashomon aparece en 1950, ¿no? Justamente en ese primer lustro de la posguerra. Y es eso, cada país florece de alguna manera con su manera con cómo le fue, mientras que Hollywood estaba en esta depresión cínica de cómo se había ido, y Francia estaba pues tomando todos esos thrillers, las películas de suspenso y creando esta nueva ola que iba a venir después. Japón estaba sacando todo el dolor que les había surgido. Digo, es un ejemplo ahí. Y ya ni se diga el neorrealismo italiano, con gente como Luchino Visconti, Vittorio De Sica, con El ladrón de bicicletas, que también a su manera hablaban de cómo retomar un país igual tan diezmado como Italia después de Mussolini, después de los bombardeos. Vaya, en ese sentido no deja de asombrarme una película como Ladrón de bicicletas, que agarrando una historia tan sencilla, tan simple, habla de tantas cosas a la vez. Y si no la han visto, les exhorto a que la consigan, como diría Malcolm X, por todos los medios necesarios, porque la verdad vale la pena. Y igual, hace poco, hablando ahorita de Hiroshima Mon Amour, Jorge Carlos, y de esta idea de retomar, vaya, de confrontar el trauma y de retomar todo esto. Hace poco vi una película del 62, creo, no me acuerdo, que es de Sidney Lumet, se llama El prestamista, no sé si la conocen. Es con Rod Steiger. Él es un sobreviviente de un campo de concentración nazi, creo que Auschwitz, si no me equivoco. Vive en una ciudad, tiene una casa de empeño, y justamente, o sea, es un hombre endurecido, amargado por la experiencia, y vive en un barrio lleno de minorías raciales, lleno de crimen, de prostitución, y él se mantiene moralmente aparte y marginalizado de todo eso, pero ciertas circunstancias
entre lo que está pasando allá y lo que le pasó a él en ese campo de concentración, pues poco a poco lo van llegando de la inacción a tener que tomar alguna especie de postura. Es una película muy interesante y sobre todo que habla de no solamente de cómo muchos de los sobrevivientes tuvieron que migraron de Europa para llegar a Estados Unidos, se tuvieron que reasimilar esta nueva cultura, sino también cómo poco a poco, aunque de manera muy tímida y digamos malamente, políticamente correcta, Hollywood se atrevía de a poquito a ir tocando el tema del Holocausto, que en los 60 pues todavía era una herida sumamente reciente, ¿no? En el tiempo que nos quedan ya unos pocos minutos, quisiera que habláramos también, muchachos, de cómo ven, si ya vimos que la posguerra dio como resultado estas diferentes corrientes, estas nuevas maneras de contar historias, estos nuevos tropos y estilos y cineastas, ¿ustedes qué creen o qué especulan o imaginan que surgirá a partir de este nuevo mundo posterior, si es posible, al COVID-19? ¿Cómo será? ¿Qué cine dará como resultado esta crisis? ¿Ustedes qué opinan? Puedo adelantar que las películas, acaba de estrenar Tom Hanks, una película que creo que escribió él a partir de un libro, esta de Greyhound, la estrenó rapidísimo en Apple, ¿no? TV, en Mac, y estaba preparándose para el estreno previo a que empezara la pandemia para verano, era la gran película bélica de Tom Hanks para este verano. Y rápidamente decidieron ponerla en Apple, la compró Apple, y en ese momento hubo una explosión de suscripciones a Apple TV, supongo que como con HBO y Juego de Tronos, ¿no? Una explosión y caída de las suscripciones, porque el cine sigue jalando, bueno, autor y demás. Yo por lo pronto veo que por ahí va. Al principio de la pandemia, muchas empresas de cine hablaban de a dónde se iban a ir, sacar sus propias páginas, Universal empezar a hacer su streaming. Estaba la oferta que tenía Christopher Nolan de Tenet, el gran regreso del cine a las salas de cine, que estaba para ya pronto, ¿no? Y pues evidentemente no va a suceder. Bueno, aparentemente no va a suceder. ¿Qué veo? ¿Para dónde va esto? Pues yo creo que por el momento se va a ir al streaming. Después, ¿qué surgirá? Depende de los chavos de ahora. Yo no sé, no estoy seguro, yo creo que estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que todo este recelo, desconfianza, incluso rencor que muchos sectores de la producción y distribución cinematográfica tenían hacia el streaming, creo que o bien se está revalorando, se está revaluando o se está acentuando más por lo que está significando en términos de exhibición y de, pues, el modelo económico de lo que significa y ha significado ver cine. Temáticamente no estoy seguro que pase. Por un lado, vemos como hay películas hiperchafas que ya han tomado la anécdota de los virus y los COVIDs para hacer películas así de relumbrón. Hubo una película, creo que coreana o china, que se llama Virus, Zombie, COVID-19, una cosa así, que no van a dejar de haber. Viruznado, ¿no? Una cosa así. Yo creo que cuando esto por fin se levante va a ser, o por un lado, el resurgimiento del cine como muchos otros espacios públicos de encuentro social y de una onda social de que hey, aquí estamos después de esta terrible hecatombe. Que parece un gran cine maya gigantesco. Bastante optimista, ¿no crees? Pues mira, más vale que lo vea como una cuestión optimista, si no nos volvemos locos. Y yo no sé hasta qué punto esto también, en el caso de México, como industria cinematográfica que, híjole, que ha sido un sube y baja y más baja que sube. Historia. Incipiente.
Vemos que hace no mucho hubo toda una refriega en el Congreso y figuras nuevamente con Guillermo del Toro, González Iñárritu y León Alfonso Cuarón, que vienen al rescate de los presupuestos para que se siga haciendo cine. Mientras, ¿qué va a pasar con el cine mexicano en ese caso? Es muy difícil saber. Se acaba de aprobar, por lo menos en la Ciudad de México, se aprobó que se retomen actividades de producción, pero únicamente para rodar comerciales. Nada para las series, nada para las películas. Solo comerciales. Solo comerciales por el momento, hasta donde pude checar. Pero también los productores no quieren filmar. He estado viendo muchos grupos de productores a nivel nacional que dicen grabar ahorita sería un suicidio, ¿no? O sea, pero sí. Y mira, ya hace poco se circuló una fotografía en redes sociales donde es en Pedro Almodóvar con un tapabocas y Tilda con una careta, como que ya aparentemente están empezando a filmar. Bueno, pero me fui un poco tratando de predecir qué es lo que va a pasar. Yo creo que todos vamos a luchar, consumidores, productores, exhibidores, por regresar a una normalidad lo más parecida a lo que había antes. Como que, hey, nos la llevamos muy mal, o sea, la hemos pasado terrible, vamos a intentar regresar. Ahora, ¿qué tanto se va a lograr esto? Está muy por verse. Creo que mucho va a depender del atractivo que tengan, como mencionó Luis, el superestrenos como Tenet de Christopher Nolan. Que lo aguanten para el momento en que la gente pueda regresar al cine, para decir, ok, la gente está regresando al cine, vamos para adelante. Y mientras tanto, van a seguir prosperando las plataformas online. Yo pienso mucho en algo que me ha tenido picado, o sea, con el hámster dando vueltas en la rueda, desde que empezó todo esto y desde que se anunció que iban a haber medidas protocolarias de salubridad en los sets, en las locaciones y con todos los equipos de producción, es cómo bajo estas condiciones, porque eso son condiciones, va a cambiar la manera de hacer películas o la manera de hacer series o la manera de hacer cualquier tipo de trabajo audiovisual y cómo eso por de facto va a cambiar nuestra manera de entender el concepto de verlas como consumidores o como cinéfilos o como aficionados. Ya lo he mencionado antes, por ejemplo, si la distancia social implica que, por ejemplo, que no pueda haber escenas de beso o incluso escenas de sexo, ¿qué significa? Vamos a volver a las tácticas de los años 30 durante el Código Hays, en el que simplemente se sugería y luego pasaba un fundido, o cuando una pareja incluso casada no podía dormir en la misma cama, a menos que uno de los dos tuviera un pie en el piso. Y por cierto, eso no lo estoy inventando, eso estaba en el Código Hays. Y si no me creen, entren a internet, googleenlo y chéquenlo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo esto va a cambiar la manera de hacerlo? Y nuestra manera de entender nuestra relación completa como espectadores con el producto y cómo estamos acostumbrados a verlo y a pensarlo y a concebirlo en términos de una experiencia audiovisual. Obviamente es muy temprano, es muy pronto todavía imaginarlo, pero yo estoy con esa expectativa, yo estoy muy interesado en saber cómo será esto, o sea, qué tanto va a abaratarlo todo. Y también tú hablabas de, bueno, regresar vamos a luchar por regresar a esta experiencia. Yo creo que todo eso también debería ser una oportunidad para plantearnos regresar a qué. O sea, porque yo creo que también deberíamos luchar no solamente por regresar, sino regresar a algo nuevo, a una manera nueva de entender el cine, de hacer el cine, de distribuirlo, de pensarlo. En parte, gracias a este súbito auge que está teniendo el streaming, yo creo que esa es una primera parte. Ya después de eso veremos hacia dónde nos lleva, pero incluso qué tipo de historias y sobre todo, si todo se hace por streaming de manera digital, hasta qué punto gente, ciertos grupos o comunidades que antes no tenían las herramientas para visibilizarse, contar sus historias, van a poder hacerlo y va a poder llegar a un público amplio. Yo creo que eso también deberíamos ponernos a pensar en eso.
Eso es interesante, pensando nada más que ir al cine es un acto de convivio, con tanta, con tanta oferta en los streaming previo a la pandemia y todo lo que ya estaba sucediendo, que incluso hasta Disney se estaba mudando hacia plataformas de streaming antes de que sucediera todo esto. ¿Qué va a pasar con la idea de cines? Yo creo que solo tiene que ver con nuestra necesidad de convivio. Nuestro extrañar al que está mascando la guaya atrás de nosotros o al que está Bueno, chismeando. yo no lo extraño, de entrada, pero bueno. Eso, pero bueno, haciendo un lado la broma, esa sensación de compartir una misma experiencia durante un par de horas con un grupo de personas, en silencio o no, pero bueno, eso que no lo tiene ningún streaming es lo que vamos a extrañar y lo que los teatros van a necesitar explotar para traernos de vuelta, el convivio humano, eso no, por eso el teatro no se va, aún en estas épocas, y lucha muchísimo, vaya que el teatro lo va mucho porque es solo convivio, el teatro permanece porque es nuestro espejo y nuestra necesidad de estar juntos. Ahora, ¿qué va a pasar con el cine en ese sentido? Yo creo que en ese sentido, tanto cine, música, teatro, etcétera, por otra parte, yendo un poquito también al margen de lo que está diciendo, pero creo que está entre líneas de lo que están comentando, que me parece que tiene toda razón, es que como público sigamos valorando a los creativos y la necesidad de contenidos que no solo se vale que entretengan, que nos diviertan, que sea un escape, pero que de alguna manera nos reflejen y nos digan cosas, sobre todo para quienes por privilegio, por lo que quieras, estamos confinados y que llega un momento que necesitamos consumir, valga la expresión, contenidos, se les dé el valor que tienen. Y también los gobiernos y las empresas les sigan dando el peso y la importancia y eso se traduzca en que una vez que esta cosa se levante, se reactive con todas sus ganas. Y como dice Teo Flores Herrera ahorita en el comentario, Sí, claro. Saludos, es esencial sí, que volvamos a encontrarnos. Y creo que tienes toda razón, Luis, ahí la propaganda o el anuncio o la persuasión de quienes exhiben y producen contenidos es, hey, regresemos, veámonos y compartamos la situación, incluso cuando extrañemos a que más que la guardia atrás de nosotros. Yo nada más añadiría que mientras no sea un Gatel o un equivalente a un Gatel que nos lleve allá, pero bueno, antes de irnos, agradecemos igual a las siguientes personas que nos han compartido sus comentarios y felicitaciones. Irving González Peralta, excelente tema para estos días, gracias. María Fernanda Fitzmaurice Caluni, saludos, muy padre el tema. Andrea Peraza Villamil, saludos al máster Jorge, ¿no? Teo Flores Herrera, un abrazo, mi estimado Luis. Fernando Adrián Terrero Lazo, de Círculo de Mérida, saludos a todos por allá, gran programa, gran crew, tema sumamente pertinente, estamos en las coordenadas políticas y sociales de los 30 del siglo XX, eso yo creo que también será otro punto para analizar más adelante en el programa, y otra vez Teo Flores Herrera, el ritual de asistir a las salas de arte es esencial. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, quedó todavía mucho por hablar, pero créanos que vamos a seguir hablando de Cine Sin Concesiones la próxima semana aquí en Los Ojos de la Bestia. Luis Ramírez, Jorge Carlos Cortázar, muchísimas gracias y gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Yo soy Manuel Escofié y nos vemos hasta la próxima. Cuídense muchísimo, quédense en casa, por favor. Y...